resolver un triángulo rectángulo dijimos que significa averiguar el valor de los lados y ángulos desconocidos. Nosotros vamos a tener como conocidos dos lados de un triángulo o podremos tener un lado y un ángulo. Y entonces, en base a esa información, vamos a buscar de averiguar cuál es el valor de los lados y ángulos desconocidos. Para resolver triángulos rectángulos, tenemos herramientas como el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que si tenemos un triángulo rectángulo, cuyos catetos denominaremos A y B, y a la hipotenusa C, así como lo vemos acá, catetos e hipotenusa C, el teorema dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es lo que dice acá simbólicamente. ¿A qué vamos a llamar catetos? A los lados que están vinculados por el ángulo recto. Y vamos a llamar hipotenusa al lado del triángulo que está enfrentado con el ángulo recto. ¿Sí? Entonces, catetos vinculados por el ángulo recto, hipotenusa el lado que está enfrentado al ángulo recto. Entonces, estos son los tres lados del triángulo, a estos dos los llamamos catetos, a este hipotenusa. Entonces, con el teorema de Pitágoras, ¿qué vamos a decir? Como dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿qué vamos a decir? Que la hipotenusa C la podemos averiguar realizando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y que también a partir de esta identidad que tenemos establecida, vamos a poder averiguar el valor del cateto A y el valor del cateto B. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si queremos averiguar el valor del cateto A, ¿qué hacemos? El B cuadrado lo pasamos restando. Y a eso le vamos a calcular, ¿qué cosa? La raíz cuadrada, como lo tenemos acá. Y si queremos averiguar el valor del cateto B, ¿qué hacemos? A cuadrado lo pasamos restando al otro miembro y a eso le calculamos la raíz cuadrada como tenemos en este caso. Entonces, en definitiva, para poder calcular mediante el teorema de Pitágoras cuánto vale la hipotenusa o uno de los lados, ¿qué me tengo que acordar? De esta relación fundamental. Pero con la idea de que lo que tengo acá representa la hipotenusa y estos dos valores representan los lados. Porque acá lo tenemos distribuido de esta forma y decimos C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Pero los problemas o algún otro triángulo pueden tener las letras cambiadas de lugar. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esto deberíamos poder interpretarlo de un triángulo o para plantear un triángulo adecuadamente. La otra herramienta para calcular lados y ángulos, ¿sí? van a ser las relaciones trigonométricas. Si ustedes se fijan acá en el teorema de Pitágoras, lo único involucrado que son los lados del triángulo, o sea, el teorema de Pitágoras tan solo nos permite determinar los lados del triángulo. En cambio, con las relaciones trigonométricas vamos a poder calcular tanto lados como ángulos, ¿sí? Porque las relaciones trigonométricas, ¿qué nos vinculan? Un ángulo con dos lados, ¿sí? Esto que tengo acá, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto sobre cateto, que son lados. Y acá los alfa, que son los ángulos. Entonces veamos cómo va a ser eso. Nosotros tenemos nuestro triángulo y marcamos un ángulo alfa. Entonces, respecto de este ángulo alfa, el cateto adyacente es el que está al lado, ¿sí? Ese es el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo alfa, ¿sí? El que está al lado, digamos que el ángulo lo está como tocando, ¿sí? Pues estoy poniendo el ángulo entre
la hipotenusa y este cateto. Entonces como que digamos que lo está tocando. En cambio, el opuesto, el cateto opuesto, no lo toca nada, está enfrente de ese ángulo. Entonces, vamos a decir que el seno del ángulo alfa, ¿cómo se calcula? Como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a achicar un poquito acá, así entra todo. Bien. Entonces, el seno del ángulo alfa lo calculamos como cateto opuesto sobre hipotenusa, que será esta relación. Ahora, el coseno del ángulo alfa, ¿cómo se calcula? Como cateto adyacente sobre hipotenusa. Será esta relación. Y por último, la tangente del ángulo alfa, ¿cómo se calcula? Como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces hay que buscar la forma de acordarse qué vincula el seno, qué vincula el coseno y qué vincula la tangente respecto a los lados del triángulo. Y bueno, vamos entonces a ver un ejemplo para ver cómo deberíamos hacer para calcular. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo hecho. Yo voy a hacer en el pizarrón un par de ejemplos. Bueno, acá tienen este resuelto y después tienen, ¿sí?, acá una propuesta en esta tabla de ejercicios para resolver, o sea, vinculando a través de un triángulo con este formato donde estamos diciendo cuáles son los lados, cómo los nombramos, y cuáles son los ángulos, según esta tabla que pusimos, y acá tienen las respuestas. Eso se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. Entonces lo que voy a hacer ahora es en el pizarrón resolver unos ejemplos. Para trabajar en esto, recuerden tener la calculadora en modo DEC. ¿Sí? Modo DEC que sería para trabajar en el sistema sexagesimal, o sea, en la vuelta de 360 grados. Bueno, entonces, nosotros conocemos lado B y lado C, ¿sí? Nos faltaría averiguar el lado A, dijimos, y los dos ángulos. De todas las herramientas que tenemos, contamos, dijimos, teorema de Pitágoras para averiguar los lados, ¿sí? Podemos averiguar lados nada más. Y las relaciones trigonométricas que nos permiten averiguar lados y ángulos. ¿Por dónde les gustaría empezar? ¿Qué averiguamos? ¿Qué hacemos? A ver, si conocemos dos lados, ¿qué podemos usar para averiguar el otro lado? ¿Podemos usar el teorema de Pitágoras, sí o no? Sí, podemos usar el teorema de Pitágoras, profe. Bien. Y si también buscamos el coseno del ángulo, También podríamos usar relaciones trigonométricas. trigonométricas. Bien. Bueno, empecemos de alguna forma, ¿sí? Y podemos verificar de la otra. La cuestión es que ustedes podrían averiguar de cualquier forma porque tenemos suficiente información para averiguar de varias formas algunas cuestiones. Entonces, Bueno, que si C al cuadrado es igual al cuadrado de A más B, sí, podemos decir que A es igual a el cuadrado de C al cuadrado A más B. Bien. tenemos el teorema de Pitágoras. Esto dice el teorema de Pitágoras. Entonces, como vos decías, podríamos averiguar A despejando de acá. Dejala de ahí, A es igual ¿Va a ser igual a qué? a C al cuadrado menos B al cuadrado. Perfecto. Y luego A va a ser igual a la raíz cuadrada de C menos B al cuadrado. Perfecto.
Bien, entonces sabemos cómo averiguar A. Entonces ahora vamos a reemplazar. No voy a poner acá cálculo de A. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar acá. A va a ser igual a la raíz cuadrada de qué cosa. 280 al cuadrado más, no, 280 no sé, 415 al cuadrado menos b cuadrado, o sea, 280 al cuadrado, ¿sí? Esta está en unidades de metros. Si yo pongo acá, me queda metros cuadrados, al final nos va a quedar metros. Yo lo pongo acá para simplificar un poco nuestra notación. Entonces, hacemos estas cuentas y esto va a ser igual. 415 es 172.225. Lo pongo acá directo en la cálculo, así me Bueno. más fácil. Voy a poner Bueno, paréntesis de 415 elevado al cuadrado menos 280 elevado al cuadrado y cierro paréntesis. Epa, hice algo mal acá. Cierro al paréntesis igual. Eso me dio 306,31 metros. Fíjense si a ustedes les da lo mismo. Si están de acuerdo, ese va a ser el resultado. ¿Sí? el resultado, bueno. ¿Hicieron las cuentas o no? Bueno. Si tenemos determinado el valor de A, ya tenemos resuelta una de nuestras incógnitas. ¿Qué nos faltaría averiguar? Ángulos. Los ángulos, ¿cómo los podemos determinar? Con las relaciones trigonométricas. ¿Sí? Acá voy a poner relaciones trigonométricas. ¿Qué relaciones dijimos que teníamos? Lo voy a escribir según alfa porque me es cómodo. Las podría escribir según beta, que sería exactamente lo mismo. Entonces, seno de alfa, dijimos que vinculábamos ¿qué cosa? El cateto opuesto. El cateto opuesto sobre hipotenusa. Con la hipotenusa. Perfecto. Para el coseno de alfa, ¿qué vinculábamos? El cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa. Bien. Y en el último caso, con la tangente, dijimos que íbamos a vincular el cateto opuesto con el sobre el adyacente. Alfa. Bien, entonces ponemos acá cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. Entonces, ¿nosotros qué conocemos? Vamos ahí a ponerle nombre. Según esto que vimos de alfa, el opuesto es B, el adyacente es A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? B, acá sobre C. El adyacente dijimos que es A, entonces A sobre C. Y el opuesto sobre adyacente tenemos que hacer B sobre A. Ahora, ¿nosotros qué es lo que conocemos? Conocemos B y conocemos C. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación de estas trigonométricas nos vinculan los dos lados que conocemos? O sea, conocemos B y conocemos C. O sea, el seno de opuesto, ¿sí? O seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es opuesto sobre hipotenusa? El lado B y el lado C. O sea, esta relación. El seno del ángulo. Bien, entonces, nosotros tenemos que tener siempre, para poder averiguar una de nuestras incógnitas, ¿qué cosa? Dos elementos conocidos. Entonces, ¿qué buscamos? Estos dos elementos conocidos para averiguar ¿qué cosa? Este ángulo, porque nos falta averiguar el ángulo. Entonces, el cálculo de alfa, ¿cómo lo vamos a realizar? Con esta identidad. Entonces decimos, el seno de alfa va a ser igual
el cateto opuesto, B, sabemos que vale 2,80 sobre la hipotenusa, que la hipotenusa también es dato y sabemos que vale 4,15. Metro con metro se va. Y entonces, en la calculadora, para saber el ángulo alfa, ¿qué hacemos? Alfa va a ser igual a ¿qué? A seno a la menos 1 de qué cosa? De 2,80 sobre 4,15. Para que el ángulo nos dé en el sistema sexagesimal, tenemos que tener la calculadora en modo D. ¿Ven bien el pizarrón? Sí, profe. Porque apareció un cartel que se está por terminar la reunión y no sé si lo tapaba. Bueno, entonces hacemos, para poner seno a la menos 1, apretamos Shift, donde dice tangente, porque para el Shift es tangente a la menos 1, hay paréntesis, 280 dividido 415, y eso nos da... ¿No puede ser, profe? ¿Qué cosa? 34 el resultado. 34 metros. Ahí corroboro. Entonces, Shift, seno. Shift, seno, paréntesis, 280 dividido 415, cierro paréntesis, igual 42,43 me dio. ¿Cuánto me dijiste? 42,43 grados. Hay que hacer, apretar Shift y donde dice seno y poner 280 dividido 415. Shift seno, le puse todo bien. Perfecto. Bueno, y eso nos dio 42,43. Fíjense si les da igual. Si no tienen problemas con las cuentas, si están en el modo correcto. Sí, profe, había apretado mal yo. Sí, me dio eso. ¿Estamos bien los demás? Sí. Va, por lo menos a mí me dio eso. Bueno, entonces, ¿qué nos falta averiguar ahora? ¿Cuánto vale el ángulo beta? Como sabemos que la suma de los ángulos interiores, ¿sí? Alfa más beta más 90, que es el ángulo recto, es 180. Es 180. ¿Sí? Pero a 90. Lo conocemos, ¿sí? No lo vamos a tener en cuenta porque sabemos que vale 90. Entonces, ¿qué decimos? Le contamos alfa. Alfa, claro, más beta es igual a 90 grados. Si conocemos el valor de alfa, podemos calcular beta teniendo en cuenta esto, la suma de los ángulos interiores. Entonces ponemos cálculo de beta. Voy a recuadrar esto acá. Vamos a hacer así separamos. Y entonces, para calcular beta, ¿qué decimos? Que si alfa más beta es igual a 90, entonces beta va a ser igual a 90 menos alfa. 90 grados menos alfa. Entonces, beta va a ser igual a 90 menos este valor que calculamos para alfa. Entonces, 90 menos 42,43 47,56. a 47,57. Perfecto. Entonces, beta es igual a 47,57 grados. Entonces, ya hemos calculado los ángulos y lados que no conocíamos. ¿Qué es importante cuando encaramos este tipo de cálculos? Siempre, en lo posible, calcular sobre los datos, ¿sí? No calcular sobre
otros cálculos. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, nosotros en vez de calcular alfa con el seno, podríamos haber calculado con otra relación trigonométrica que tuviera en cuenta, ¿qué cosa? El lado A. Pero el lado A, ¿qué pasó? Lo habíamos calculado. Entonces, si calculamos el ángulo alfa teniendo en cuenta el lado A, por ejemplo, si hubiéramos... El coseno de... ¿Qué ocurre? Si calculamos mal el lado A, vamos a tener mal calculado también el ángulo alfa. Entonces, en la medida que no sean problemas, porque los problemas requieren calcular para reutilizar ese cálculo, en la medida que no tengamos que resolver problemas y se pueda, ¿qué hacemos? Siempre vamos a calcular los lados y ángulos desconocidos en base a los datos que tenemos del problema. Si no se puede, bueno, utilizaremos la información calculada teniendo el máximo cuidado, volviendo a hacer la cuenta, verificando lo que sea necesario. Bueno, nosotros ahora calculamos el lado A en base, o valiéndonos de Pitágoras. También podríamos haber calculado el lado A teniendo en cuenta relaciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, ¿qué relación trigonométrica podríamos haber tenido en cuenta para hacer eso? Fijémonos acá, ¿sí? Primero hubiéramos tenido que calcular ¿qué cosa? Un ángulo. Y sabiendo uno de los ángulos, podríamos haber establecido relaciones. Supongamos que hubiéramos calculado el ángulo B. ¿Sí? Podemos hacer el coseno del ángulo A. Claro. Tenemos el ángulo A, Conocemos C. podemos hacer el coseno. Y después despejamos el lado A. Claro, entonces... El cateto adyacente lo despejamos y la hipotenusa que está dividiendo pasa a multiplicarse con el coseno. Entonces veamos esto que vos decís. Podríamos haber vinculado. Tenemos que vincular lo que conocemos respecto de algo que no conocemos. Pero o sea, dos cosas conocidas con una desconocida. Si queremos calcular A y ya habíamos calculado alfa y conocemos estos dos, podríamos haber usado opuesto sobre adyacente, vínculo, relación, tangente. Y si hubiéramos usado, ¿sí?, adyacente sobre hipotenusa, hubiéramos usado ¿qué relación? La del coseno. ¿Está bien? O sea, cualquiera de las dos nos hubieran servido para calcular ¿qué cosa? El lado A. Pero acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando un dato calculado, que dijimos en lo posible tendríamos que evitarlo. ¿Tá? Pero bueno, sería otra forma en la que podríamos calcular lados y ángulos. Vamos con este ejemplo. Ahora contamos con un lado, el lado A, y con el ángulo, ¿sí? Tenemos que averiguar B, C y beta. Voy a escribir acá las relaciones trigonométricas. Como conocemos alfa, las voy a escribir respecto de alfa. Entonces digo que el seno de alfa va a ser igual a B sobre C, o sea, opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa, en este caso, B sobre C. El coseno de alfa va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, o sea, A sobre C. Adyacente sobre hipotenusa igual a A sobre C. Y por último, la tangente del ángulo alfa va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, o sea, B sobre A. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, esto es igual a B sobre A. Bien, tenemos que determinar B, C y beta. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos determinar primero?
Y puede ser primero, tenemos A y tenemos el ángulo. Sí. Puede ser, el lado B se puede determinar, profe, con esos dos datos. Con eso Usando... vieron que las relaciones trigonométricas que nos relacionan. Dos lados, ¿sí? Con un ángulo. Entonces, tenemos que relacionar estos dos datos con algo desconocido. Siempre tiene que ser dos cosas conocidas con una desconocida para poder usar las relaciones. Supongamos que empezamos con B. Vamos a poner... Con el coseno del ángulo podemos hacer. ¿Cómo relacionamos B, que no conocemos, con estas dos cosas, o estos dos elementos que sí conocemos? El coseno, hacemos el coseno del ángulo, adyacente sobre hipotenusa. Pero, ¿y así que averiguaríamos B o averiguaríamos no. C? Pero, ¿Cómo relacionamos B con este ángulo y con este lado? Respecto del ángulo, B cómo es. Opuesto, ¿sí? el opuesto. La tangente, ¿podemos hacer la tangente, profe? Adyacente, perfecto. Entonces, ¿cómo lo relacionamos? Con la tangente, ¿sí? Siempre tenemos esto para ver cómo los podemos relacionar. Entonces decimos que B lo podemos calcular relacionando la tangente del ángulo alfa, que va a ser igual a ¿qué cosa? A B, que no conocemos, sobre A, que sí conocemos, ¿sí? Entonces, de acá, ¿qué vamos a despejar? B. ¿Cómo despejamos B? A que está dividiendo a B lo pasamos multiplicando. Multiplicando. Entonces nos queda que B es igual a A por la tangente del ángulo alfa. Entonces B va a ser igual. A vale 45 metros. Con la tangente del ángulo alfa que vale 22 grados. Entonces B va a ser igual. Hacemos esa cuenta. Pongo 45 por la tangente de 22, y esto es igual a 18,2, redondeo, porque acá dice 18, 18,2. 18,2 metros. Ahí tenemos cuánto vale B. ¿Qué podríamos calcular ahora? Podríamos calcular C. Acá, tildo a B que ya lo calculamos. Voy a poner cálculo de C. Cálculo de C. Bueno, miremos nuestro triángulo, ¿sí? Nuestros datos son A y alfa. ¿Cómo podemos vincular A y alfa con C? Miremos las relaciones. Fijémonos que si calculáramos algo, seno, coseno, tangente, nos tendría que vincular ¿qué cosa? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué relación corresponde a adyacente sobre hipotenusa? El Miramos coseno del acá. ángulo. ¿No? ¿Corresponde a cuál? Al coseno, perfecto. Entonces decimos, el coseno de alfa va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es A, hipotenusa es C. A sobre C. Entonces, tenemos que despejar de acá C. ¿Cómo hacemos para despejar C? Tendríamos que pasar C multiplicando al otro miembro de la igualdad, y el coseno de alfa, ¿cómo? Dividiendo al otro miembro. Entonces, ¿qué nos va a quedar? C va a ser igual a A sobre coseno de alfa. Ya tenemos despejado, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Entonces C va a ser igual a A, que vale 45 metros, sobre el coseno del ángulo alfa, que dijimos que alfa es 22 grados. 22 grados. Entonces C va a ser igual, hacemos esa cuenta, 45 metros dividido el coseno de 22, y eso es igual a 48,5.
48,5 metros. ¿Me van siguiendo? ¿Van haciendo las cuentitas? Sí, profe. ¿Les va saliendo todo? Sí, a mí me dio 48,53, lo mismo. Bueno, ahí lo redondeamos a 48,5. ¿Cuál sería la idea? Que si ustedes miden con una ruleta o con el metro de albañil, ¿cuál es la precisión que van a tener en la medida? ¿Sí? Supongamos que en vez de metros fueran centímetros para que se entienda mejor, porque los 48 metros tal vez estén midiendo con un láser y no con un metro o una ruleta. Supongamos que fueran 18,2 centímetros. ¿Sí? La precisión que pueden tener con el instrumento de medición va a estar dada por un decimal. ¿Sí? Por eso estamos poniendo un decimal, redondeando un decimal es un buen redondeo. Siempre el redondeo tiene que ver con la precisión que se puede tener con el instrumento de medición que se utiliza. Bueno, entonces ya averiguamos el valor de B y el valor de C. ¿Qué nos falta averiguar? El valor del ángulo beta. Entonces vamos a poner acá cálculo de beta. Para calcular beta dijimos que, en este caso, como tenemos de datos un ángulo, podemos utilizar ¿qué info? Sabemos que la suma de los ángulos interiores es igual a ¿cuánto? A 180. Bueno, pero íbamos a tener en cuenta en los triángulos rectángulos que es igual a 90 lo que vamos a usar acá. ¿Sí? Yo pregunté mal. O sea, la suma de alfa más beta es igual a 90. 90. Entonces, como ya tenemos alfa, beta, claro, vamos a despejar y decimos que beta es igual a ¿cuánto? A 90. a 90 menos 22. Pasa esto. Entonces beta va a ser igual a 90 grados menos 22 grados. Entonces, el ángulo beta va a ser igual a 68 grados. ¿Estamos de acuerdo? 68. Bien. Entonces, ya hemos averiguado todos los valores que desconocíamos de nuestro triángulo rectángulo. Díganme si esto les da alguna duda. La verdad es que tienen que practicar algunos, tienen que tener cuidado con que, por un lado, tener a mano, ¿sí? Como machete, las identidades trigonométricas, estas relaciones, para no equivocárselas e ir mirando cómo van a relacionar los datos y las incógnitas para poder calcular. Siempre tener en cuenta que tienen que relacionar dos datos con una incógnita, porque eso es lo que van a poder despejar y averiguar. Y se pueden valer del teorema de Pitágoras para calcular lados y de las relaciones trigonométricas para determinar ángulos y lados. ¿Sí? Siempre está bueno tener en claro qué es lo que vamos a calcular para no marearnos. Habitualmente hacemos los despejes, ¿sí? En forma simbólica y al final de todo reemplazamos por los números, ¿sí? Porque los números tienen como más dígitos, más cosas que tener que estar pasando para un lado y para el otro, entonces siempre es más cómodo hacerlo de esta forma, induce menor cantidad de errores y luego cuando tenemos todo despejado y listo, reemplazar por los valores numéricos. Vamos a la resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? Para poder resolver en este caso, tenemos dos herramientas. Una es el teorema del seno y otra es el teorema del coseno. Habitualmente, el teorema del seno es más fácil de usar. Entonces, es como que lo tenemos como caballito de batalla. Pero hay veces que no se puede usar, ya vamos a ver cuándo. Entonces, necesitamos recurrir al teorema del coseno. En este caso, vamos a tener en cuenta que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180, porque no hay ningún ángulo, ¿sí? Que conozcamos como en el caso de los triángulos rectángulos. Entonces,
vamos a tener en cuenta que alfa más beta más gamma es igual a 180. Habitualmente, ¿sí? Vamos a poner que el ángulo alfa está enfrentado con el lado A, o sea, las correspondientes letras en castellano con las correspondientes en el alfabeto griego para determinar los ángulos. Entonces, A enfrentado con alfa. El lado B enfrentado con el ángulo beta. Y el lado C está enfrente del ángulo gamma. Entonces, lo que nos plantea el teorema del seno, ¿sí? Es una relación que se mantiene constante entre los lados y ángulos puestos del modo que recién se los acabo de nombrar. Entonces, la relación entre A y el seno de alfa, ¿sí? Que dice acá, es igual que la relación entre B y el seno de beta, y eso es igual a la relación entre C y el seno de gamma. Eso es lo que nos plantea el teorema del seno. ¿Cómo es o cuándo es que vamos a poder aplicar este teorema? Cuando tengamos una relación completa como dato y alguno de los otros lados o ángulos. En este ejemplo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos como dato A, que lo tenemos acá marcado con un puntito, el otro dato es B, marcado acá con un puntito, y por último tenemos beta, que lo tenemos acá marcado con un puntito. Entonces, si tenemos una relación completa y cualquiera, ¿sí? De los otros datos, ya sea un ángulo o un lado, podemos usar el teorema del seno. Si eso no ocurre, no vamos a poder usar el teorema del seno. Por ejemplo, si tuviéramos A, B y el seno de gamma, no lo vamos a poder usar. O cualquier otra combinación que haga que no tengamos, ¿sí? En el numerador y denominador una relación que sea los dos datos. Bien. Y por otro lado tenemos el teorema del coseno, ¿sí? Cuando no podamos usar el teorema del seno, vamos a recurrir al teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? Que uno de los lados al cuadrado, basémonos en este triángulo, que, por ejemplo, a al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, menos el doble producto, ¿sí? De estos dos lados, o sea, de B por C, por el coseno del ángulo que ellos comprenden. Si nosotros venimos acá, B y C, ¿qué ángulo está comprendido entre esos dos lados? Alfa, ¿sí? Entonces, por el coseno del ángulo que ellos comprenden. Justo ese ángulo alfa, ¿cuál es respecto de lo que estamos averiguando que es A? El que está enfrente, o sea, el lado que está enfrente, ¿sí? Si nosotros nos acordamos una sola de estas igualdades, las otras dos las podemos plantear sin problema porque son análogas. Entonces, repasemos cómo sería. Nosotros sabemos que A al cuadrado, o sea, uno de los lados al cuadrado, es igual a ¿qué? A la suma de los otros dos lados, cada uno al cuadrado, menos el doble producto de estos dos que pusimos de este miembro de la igualdad por el coseno del ángulo que ellos forman, o sea, por el coseno en este caso de alfa. Y ese ángulo que ellos forman siempre es el ángulo que está enfrente del lado que estamos intentando averiguar. Con el teorema del seno y con el teorema del coseno, en ambos casos, vieron que estamos relacionando acá ¿qué cosa? Lados y ángulos, o sea que podemos averiguar cualquiera de los dos, o un lado o un ángulo. Y en este otro caso también, porque tenemos acá los lados y un ángulo. O sea que de acá podemos averiguar A, B o C, o podríamos averiguar alfa, beta o gamma, cualquiera de los tres. Entonces vamos a ver ejemplos de cada caso.
Tenemos este triángulo oblicuo-ángulo, ¿sí? Conocemos el valor de A, conocemos el valor de B, conocemos el ángulo beta, ¿sí? Vamos a plantear lo que dice el teorema del seno. Dice A es al seno de alfa, que es igual a B, que es al seno de beta, que es igual a C, que es al seno de gamma, ¿sí? Nosotros dijimos que para utilizar este teorema, que es más fácil que el otro, tenemos que ver si tenemos una de estas relaciones completas. Entonces nos fijamos, conocemos A, conocemos B, conocemos beta, ¿sí? Tenemos una relación completa, decimos podemos utilizar este teorema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Relacionar esto de modo de que solamente tengamos una incógnita. Entonces, ¿qué podemos usar? Esta igualdad para averiguar alfa, ¿sí? No podríamos usar esta relación para averiguar C y gamma, porque no es posible averiguar dos incógnitas, ni esta para averiguar algo acá, porque ya tendríamos más incógnitas. Siempre, con todos los datos, averiguamos una sola cosa por vez. Entonces, en este caso, podríamos averiguar alfa. Entonces, comenzamos por ahí. Voy a poner acá cálculo de alfa. Planteamos esta igualdad. Entonces ponemos A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta. Nosotros ¿qué aspiramos a despejar? Alfa, ¿sí? En este caso, ¿sí? Para despejar, ¿qué tendríamos que hacer? Queremos despejar alfa. Lo tenemos que tener en el numerador, entonces pasaríamos este multiplicando acá, y luego B lo pasaríamos dividiendo. Para evitar eso, ¿sí? Hacernos más fácil la vida, ¿qué podemos hacer? Tomar las recíprocas a ambos miembros, para ya el seno tenerlo en el numerador y tener que hacer menos pasajes y menos probabilidad de cometer errores. Entonces, si damos vuelta a las fracciones a ambos miembros, nos queda el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B, ¿sí? Esto que tenemos acá planteado como el teorema del seno, tranquilamente podría estar planteado con las tres relaciones, ¿sí? Dadas vueltas o como recíprocas de cada una de estas. La igualdad se mantiene. Entonces, lo hacemos acá para el cálculo que queremos hacer, para no estar cambiando lo que dice el teorema del seno, ¿sí? Lo tomamos así, después en el cálculo, ¿sí? Tomamos las recíprocas. Y entonces, si queremos despejar el seno de alfa, nos va a quedar que el seno de alfa es igual. Este A que está dividiendo el seno de alfa lo pasaremos multiplicando. Entonces nos queda A por el seno de beta sobre B. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a reemplazar por todo lo que conocemos y vamos a calcular ¿qué cosa? El arco seno para poder despejar alfa. Entonces, alfa va a ser igual al arco seno, el arco seno o el seno a la menos 1. Se lo voy a poner como seno a la menos 1, que lo trabajamos así como dice la calculadora. Vamos a poner acá el seno a la menos 1, ¿de qué? De todo eso. Y vamos a reemplazar. A vale 4,8 centímetros, que se van a simplificar con los centímetros de acá, no lo pongo, ¿sí? 4,8 por el seno de beta, que es el seno de 60 grados, sobre los 5, ¿sí ven? 5 centímetros que vale B. Y hacemos esa cuenta, ¿sí? Tenemos que en la calculadora hacer toda la cuenta directamente, intentando evitar hacer cuentas parciales que nos lleven a redondeos que no nos van a dar muy exacto el valor del ángulo.
Entonces, 56,24, profe, me dio. Shift seno, paréntesis, 4.8 por el seno de 60, y esto va a estar dividido 5. ¿Cuánto me dijiste que te dio? 56,24. Perfecto, nos dio igual, así que estamos tranquilos de que está bárbaro, ¿sí? Entonces ponemos 56,24 grados. Ya tenemos el valor de alfa. Bárbaro. Si conocemos el valor de alfa, ¿qué podemos averiguar ahora? ¿El valor de gamma? Claro, el valor de gamma, porque sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces pongo acá un cálculo de gamma. Entonces decimos que alfa más beta más gamma es igual a 180. Entonces, gamma va a ser igual a 180 menos alfa menos beta. Gamma va a ser igual. Si quieren lo escriben, y si no lo ponen directamente, ponen los dedos en la calculadora y sacamos el valor final. Entonces, ¿qué tenemos? 180 menos alfa vale 63,76, profe. 56,24 menos 60. Igual 63,76. Bárbaro. Entonces, alfa va a ser igual a 63,76 grados. Y acá les anoto 180 menos 56,24 menos 60 grados. ¿Sí? Así tienen todo completo. Ahora que conocemos el valor de gamma, podemos calcular el valor de C. Acá sí o sí necesitamos recurrir a datos que hemos calculado. No podemos hacer como en el caso del triángulo rectángulo que podíamos utilizar datos. ¿Sí? Acá necesitamos utilizar info que hemos calculado. Bueno, entonces tenemos que relacionar, ¿sí?, esta relación con alguna de estas dos. Vamos a preferir ¿cuál? La de los datos. Entonces vamos a calcular C ahora. Voy a poner acá cálculo de C. Y entonces B sobre el seno de beta es igual a C sobre el seno de gamma. Tenemos que despejar el valor de C. Entonces, ¿qué hacemos? El seno de gamma lo pasamos multiplicando. Entonces, C va a ser igual a B por el seno de gamma sobre el seno de beta. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Reemplazamos y nos va a quedar igual. B son 5 centímetros. Ponemos 5 centímetros por el seno de gamma. Gamma dijimos que vale 63,76 grados sobre el seno de beta que era 60. Seno de 60. C va a ser igual. Hacemos esas cuentas. Y nos queda 5 por el seno de 63,76, eso dividido el seno de 60. 5,17, profe. Perfecto. Entonces vamos a poner 5,2 centímetros.
C es igual a 5,2 centímetros. Y entonces hemos terminado de calcular, ¿sí?, los lados y ángulos desconocidos. Vamos con este ejercicio. Nosotros conocemos el valor de alfa, el valor de B, el valor de C. Nos falta determinar el valor de beta, el valor de gamma y el valor de A. Ya mirando acá en el triángulo vemos lo siguiente, que no tenemos una relación completa. Miremos, B con beta, no conocemos los dos. C con gamma, no conocemos los dos. A con alfa, no los conocemos los dos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos una relación completa, pero escribamos el teorema del seno. Vamos a poner acá. Teorema del seno. Dijimos que decía A sobre seno de alfa, que es igual a B sobre el seno de beta, y esto es igual a C sobre el seno de gamma. Entonces, marquemos acá. Conocemos alfa, conocemos B, conocemos C. No tenemos una relación completa. Entonces vamos a tener que usar el teorema del coseno. Como conocemos B y C, vamos a plantear el teorema del coseno para A. Pero recordemos que, de cualquier forma que lo planteemos, ¿sí?, tenemos que seguir siempre lo siguiente. Que ponemos un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados, ¿sí?, de la longitud de esos dos lados, por el coseno del ángulo que entre estos dos lados forman, que sería entre B y C, ¿sí?, que sería alfa, o el ángulo que está enfrente de ¿qué? El lado A que queremos averiguar. Entonces vamos a poner acá alfa. Bien. Vamos a reemplazar por los valores que conocemos. Entonces, A cuadrado va a ser igual a B al cuadrado, 17,2 al cuadrado, más 11,23 al cuadrado, menos 2 por 17,2 por 11,23 por el coseno del ángulo alfa, que es 146,1 grados. Bien. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Todo esto nos va a dar negativo. ¿Por qué? Porque tenemos el coseno de 146. Es un ángulo mayor que 90 grados. Entonces todo esto nos va a dar negativo. Entonces el cuidado que tenemos que tener cuando pongamos en la calculadora todos estos valores para calcular es que todo esto nos da negativo y menos por menos nos va a dar más. ¿Sí? Entonces hay que tener el cuidado de poner los paréntesis e introducir los números, toda esta expresión, de modo de calcular correctamente. Vamos a poner en dos partes para que ustedes tengan en cuenta esto y puedan chequear. Entonces, A cuadrado va a ser igual. Esta parte nos da 421,95. Menos este valor nos da 320,64. Como habíamos dicho, nos da un número negativo. Entonces, A cuadrado va a ser igual a 421,95 menos por menos, acá nos quedará más, y entonces nos da como resultado 742,59. Entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de 742,59. Entonces A va a ser igual a 27,25 centímetros.
nosotros en nuestro cálculo hemos obviado las unidades, ¿sí? Hemos obviado los centímetros, pero no hay que olvidarse, ¿sí? Para no complejizar el cálculo, pero no hay que olvidarse al final de poner los centímetros. Acá no hay mayor problema, porque acá vamos a tener centímetros cuadrados, más centímetros cuadrados, más centímetros por centímetros cuadrados. Cuando hagamos todas las cuentas, nos da todo en centímetros cuadrados, y cuando calculemos la raíz, nos quedará en centímetros, la dimensión es consistente. Bueno, ya tenemos el valor de A. Entonces, ya tenemos una relación completa. Podríamos seguir trabajando, entonces, para averiguar el resto de los ángulos que nos faltan averiguar, ¿sí? Podemos seguir trabajando con el teorema del seno. Entonces, vamos a separar acá. Veamos. Entonces, aquí calculamos A. Vamos a poner cálculo de A. Vamos a calcular ahora, podríamos usar esta igualdad, y entonces vamos a calcular beta. Cálculo de beta. Entonces ponemos que A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta. Como beta está en el denominador, como dijimos antes, ¿qué podemos hacer? Tomar las recíprocas a ambos miembros. Así nos simplificamos el tema del pasaje de términos. Y para hacer pasaje de términos, ¿qué tendríamos que hacer? Este lo pasaríamos multiplicando acá, este multiplicando acá, y este que nos queda acá multiplicando el seno de beta, acá al denominador. Para evitar y correr riesgos que nos podemos equivocar en algo ahí, entonces tomamos las recíprocas en ambos miembros y nos va a quedar el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B. Y para despejar seno de beta simplemente multiplicamos acá por A. Entonces, nos va a quedar que el seno de beta va a ser igual a B por el seno de alfa sobre A. Beta va a ser igual al coseno, o al seno a la menos 1, la inversa del seno, de B por el seno de alfa sobre A. Vamos a reemplazar entonces. B es 17,2 por el seno de alfa. Alfa es 146,1 sobre A, que recién calculamos que es 27,25 centímetros. Los centímetros de 17,2 y los centímetros de 27,25 se simplifican. Entonces nos va a quedar que beta es igual a 20,61 grados. Ya tenemos entonces el valor de beta. Calculamos A, calculamos beta, solamente nos falta calcular gamma. Entonces, cálculo de gamma. ¿Cómo hacemos para calcular gamma? Sabemos que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Entonces, para calcular gamma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner acá. Gamma va a ser igual a 180 grados menos alfa menos beta. Entonces gamma va a ser igual a 180 grados menos alfa es 146,1 grados y beta 20,61 grados. Entonces gamma va a ser igual a 13,29 grados. Bueno, así tendríamos resuelto nuestro triángulo. Ahí les grabo los ejercicios, así los tienen.
Vamos con los problemas entonces. Acá tenemos, en este caso, que dice, hallar el ángulo que forma un poste de 7,5 metros de alto con un cable de 13,75 metros que va desde la punta del poste hacia el piso. Siempre en estas situaciones lo que hacemos es graficar o modelar el problema gráficamente. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos el poste, ¿sí? Sabemos que ese poste tiene de altura 7,5 metros, lo ponemos acá, y por otro lado tenemos un cable tirante de 13,75 metros que va desde la punta del poste al piso. Entonces, lo pondríamos de esa forma respecto del piso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos averiguar con esto? Acá, ¿sí? Dice hallar el ángulo que forma el poste con el tirante. Entonces, el ángulo que forma el poste con el tirante va a ser este ángulo beta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver de relacionar, ¿sí? Este que sería el cateto adyacente a este ángulo con la hipotenusa. Y adyacente sobre hipotenusa era igual a ¿qué cosa? Al coseno del ángulo. Entonces, establecemos esa relación y vamos a despejar el ángulo. Para despejar el ángulo, esa función que ponemos en la calculadora, que la ponemos como coseno a la menos 1, también se llama arco coseno. ¿Sí? Todo eso que ponemos a la menos 1, sea el seno a la menos 1 es el arco seno, el coseno a la menos 1 es el arco coseno, y la tangente a la menos 1 será el arco tangente. O sea que estamos hablando del mismo tipo de cálculo, solamente que está expresado de un modo diferente. Entonces, acá que vamos a calcular la inversa del coseno, o sea, coseno menos 1, que es lo que ponemos en la calculadora, para poder determinar el valor de beta. Entonces, bueno, ponemos la altura, 7,5 metros, sobre la longitud del tirante, que es 13,75 centímetros, y en definitiva el ángulo nos da 56,94. Entonces, este es un problema simple que a través del planteo gráfico, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de cómo determinar lo que nos está pidiendo el enunciado. Otro ejemplo típico, ¿sí? Acá tenemos un edificio que proyecta una sombra de 150 metros. Si nosotros tenemos el sol acá atrás y el edificio, entonces el edificio proyecta una sombra. ¿La sombra dónde la proyecta? Sobre el piso, ¿sí? Entonces decimos que proyecta una sombra de 150 metros. Y forma un ángulo, ¿sí? De 20 grados, 30 minutos, sobre el horizonte, ¿sí? Entonces forma este ángulo de esta forma. Entonces quiero determinar ¿qué cosa? La altura del edificio, o sea, del piso hasta el techo, teniendo en cuenta esta proyección que se realiza. Entonces, ¿cómo puedo averiguar? ¿Cómo relaciono esta altura con este ángulo y con este cateto, ¿sí? Para este triángulo rectángulo que se está formando? Entonces, respecto de este ángulo sería este el cateto opuesto, y mi otro dato es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué voy a plantear? Tangente. La tangente de 20,30 es igual a ¿qué? A la altura sobre esta distancia. Entonces, altura sobre distancia. Entonces, ¿qué despejo de acá? La altura. Paso la distancia que está dividiendo multiplicando acá. Entonces, bueno, reemplazo, nos quedará que la altura del edificio es de 56,08 metros. ¿Sí? Bueno, así como este caso, tienen otros casos, yo les pediría que ustedes los analicen, ¿sí? Se van complicando un poquito. Dentro de todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Este tipo de cálculo sería
útil, porque en la fábrica ustedes podrían necesitar, según la disposición y las tareas que se realicen, podrían necesitar hacer algún tipo de estos cálculos que, digamos, es uno de los aportes más valiosos que podrían tener desde el punto de vista del cálculo. Y otras cuestiones que se pueden presentar para calcular sería algo como esto, ¿sí? Sabemos que los catetos, ¿sí?, tienen medidas, pero las medidas podrían estar en relación, ¿sí?, a algún tipo de variable. Entonces, si tuviéramos la necesidad de un planteo como este, nos preguntaríamos cómo podemos hacer para calcular o resolver o determinar nuestro valor de incógnita, que en este caso sería ¿qué cosa? El valor de X, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos relacionar, ¿sí?, todos los lados del triángulo con respecto a lo que tenemos que valen los lados? ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿Qué herramienta vimos que nos permite relacionar todos los lados del triángulo? Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué vimos que podíamos usar? Pitágoras, profe. Pitágoras, perfecto, ¿sí? Porque tenemos los tres lados, aunque tengamos incógnitas. Entonces, ¿qué podemos plantear? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces, ¿qué tenemos? Una ecuación a resolver. Cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces acá recurrimos a nuestros conocimientos anteriores. ¿Qué tenemos que hacer acá? Desarrollar el cuadrado de un binomio, que era el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. En nuestro caso, ¿cómo sería? Cuadrado del primero, x cuadrado, más el doble producto de x por 2, entonces nos queda 4x, más el cuadrado del segundo, que nos va a quedar 4. Y esto es igual a esto que tenemos acá. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar un cuadrado. Entonces, cuadrado de x, x cuadrado. Más el doble producto de x por 1, nos queda 2 por x por 1, 2x. Más el cuadrado de 1, que será 1. Más el x cuadrado que teníamos acá. En definitiva, ¿qué nos va a quedar? Una expresión cuadrática, ¿sí? ¿Qué hacemos? Acá, bueno, sumamos x cuadrado más x cuadrado 2x, pasamos todo para un miembro, ¿sí? Igualamos a 0 y nos queda menos x cuadrado más 2x más 3. Para averiguar los valores de x, ¿qué es lo que aplicamos ahí? Bhaskara, ¿sí? Al aplicar Bhaskara nos queda que x1 es igual a 3 y que x2 es igual a menos 1. Entonces, nosotros estábamos intentando averiguar cuál es el valor de x, ¿sí?, para este triángulo. Un valor me dio 3 y otro me dio menos 1. Fíjense que si yo pongo menos 1 acá, me queda que el lado mide un número negativo, lo cual no es posible. Entonces, ¿qué pienso o qué digo? Que el valor menos 1 lo voy a descartar porque no es un valor válido para una medida. ¿Con qué valor me voy a quedar? Con 3. Entonces, este cateto vale 3, este otro cateto valdrá 4, y la hipotenusa, ¿cuánto va a valer? 5. ¿Sí? Es algo totalmente verificable si ustedes pues, reemplazan, ¿sí?, en este planteo de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, esa sería una forma de resolver un triángulo, sí, que podría tener que ver... Profe, una pregunta. Sí. ¿Y si quedaría x1 quedaría 3 y x2 quedaría 2? ¿Qué valor tomamos? Verifican, ¿sí?, con este planteo, cuál es válido. Porque no puede tener dos valores distintos, ¿sí? En general les da uno negativo y otro positivo. Ah, perfecto. No he encontrado soluciones que den algo distinto. Pero si no, lo que hacen es verificarlo acá con Pitágoras y ven cuál cumple con la igualdad. Uno lo van a tener que descartar, ¿sí? Ok. Bueno,
Y acá tienen otros, ¿sí?, problemas de ese estilo para plantear. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes intenten plantear, y en cualquiera que tengan algún tipo de dificultad, bueno, los vamos resolviendo, pero quiero que primero intenten a ver cómo plantear este tipo de problemas, ¿sí? Igual ahí tienen las respuestas. Y después, bueno, acá hay unas fórmulas útiles que tienen que ver con el cálculo de área, donde decimos que el área la vamos a calcular, ¿sí?, del triángulo, base por altura sobre 2, ¿sí?, que en forma resumida sería base por altura sobre 2. Cuando el triángulo sea rectángulo, ¿sí?, el base por altura, ¿sí?, según el triángulo como lo describimos, base A, altura B, ¿sí?, que nos queda A por B sobre 2, porque la altura coincide con el cateto, ¿sí?, B. Y otra fórmula de calcular área, ¿sí?, cuando se conoce la longitud de los lados, es esta, que se llama fórmula de Herón. Lo que hacemos es calcular un valor S, que se calcula como la suma de los 3 lados dividido 2, eso se llama semiperímetro, y para calcular el área usamos ese valor S y cada uno de los lados de esta forma, ¿sí? Si reemplazan, ¿sí?, reemplazan por el valor de ese calculado, y esto obtienen el valor del área, que sería otra forma de calcular si, por ejemplo, tuviéramos un triángulo oblicuo-ángulo, y antes que calcular cuánto es la altura del triángulo, ¿sí?, no la tenemos para calcular de esta forma, entonces podemos calcular conociendo los lados, ¿sí? Entonces pueden probar, calcular en algún triángulo de lo que les di, ¿sí?, alguna altura para ver, de practicar esto que puede ser útil también. Bueno, eso sería todo por hoy. Díganme si tienen alguna duda. Ahí en las guías que les dejé para hacer, solamente les dejé un par de ejercicios, pero ustedes saben que eso es como para presentar, para que tengan esa obligación de que tienen que presentar y que tienen que seguir al ritmo. Pero acá tienen un montón de ejercicios y cosas para hacer. Un poco de cada, ¿sí? Algo de triángulos rectángulos, algo de triángulos oblicuo-ángulos y algunos planteos de problemas como para ir pensando cómo plantear. Díganme, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, tenemos que dilucidar cuál es el valor de X en este caso, ¿sí?, para poder saber cuánto vale cada uno de los lados de este triángulo. Entonces, de la única forma que podemos vincular en un triángulo rectángulo, ¿sí?, todos los lados del triángulo, que es la información que tenemos, por más que ahí tengamos una incógnita, es con el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a plantear Pitágoras. ¿Qué vamos a decir? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, x cuadrado más x más 1 al cuadrado. Como tenemos planteada una ecuación con una incógnita, lo que vamos a ver de hacer es despejar de alguna forma esa incógnita. Entonces vamos a empezar a desarrollar este cuadrado, y luego ver de algún modo de despejar x. Empezamos desarrollando acá. Entonces decimos, es el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Esto va a ser igual a x cuadrado más el cuadrado del primer término, x cuadrado, más el doble producto de uno por otro, 2 por 1 por x, lo dejo así, más 1 al cuadrado, que nos queda 1. Luego de eso, vamos haciendo cuentas y achicando. Acá nos va a quedar 2x cuadrado. Y acá nos va a quedar 4x. Entonces tenemos x cuadrado más 4x más 4. Pasamos restando, menos 2x cuadrado, menos 2x, menos 1. Y todo esto va a ser igual a 0. Sumamos los términos semejantes, x cuadrado menos 2x cuadrado menos x cuadrado. Luego
más 4x menos 2x, nos queda más 2x. Y por último, los números. 4 menos 1 nos quedará más 3. Y todo esto es igual a 0. Tenemos una expresión, un polinomio de grado 2. Vamos a resolverlo con más cara. Entonces, vamos a decir que x1, 2 va a ser igual a menos b, menos 2, más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4, menos 4 por a por c, por menos 1 por 3. Sobre 2 por a, 2 por menos 1. Acomodamos un poco esto y vamos a decir que esto es igual a menos 2 más menos. Acá, menos por menos nos va a dar más. Y entonces tenemos 4 por 1 por 3, 12, más 4, 16. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 16, 4, sobre 2 por menos 1, menos 2. Entonces de acá vamos a sacar los dos posibles valores de x. Tenemos menos 2 más 4, 2, dividido, menos 2 nos queda menos 1, y x2 va a ser igual a menos 2 menos 4 menos 6, y menos 6 dividido menos 2, 3. Bien. Llevando, o sea, por esta situación, esto que planteamos, se anula para qué valores, o se cumple para qué valores. Para menos 1 y para 3. Pero ¿qué es lo que ocurre? No es un valor posible menos 1 para nuestro planteo. ¿Por qué? Porque el lado de un triángulo no puede asumir un valor negativo. Entonces, este valor lo vamos a descartar. ¿Con qué valor nos vamos a quedar? Con 3, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este lado vale 3, este lado vale 3 más 1, 4, y este ¿cuánto va a valer? 5, ¿sí? Si nosotros aplicáramos Pitágoras, que decimos que 5 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? ¿Qué nos da? Que 25 es igual a 25, lo cual se cumple y es cierto. Entonces estos sí son los valores que van a tener los catetos, asumiendo el valor de x, el valor 3. Fíjense en este caso, que dice que calculemos A y D, este es un triángulo rectángulo, sabiendo que A es igual a la mitad de D sobre 3, o sea, A es igual a D menos 3 sobre 2, la mitad de D menos 3. ¿Sí? Entonces tenemos que plantear eso. Si sabemos que A tiene este valor, podemos dejar todo expresado, o sea, esto lo podemos dejar expresado por su igualdad de menos 3 sobre 2. ¿Sí? Y entonces podemos pasar a hacer un planteo parecido al que hicimos con el triángulo de recién. La forma de vincular todos estos lados será mediante el teorema de Pitágoras. Y vamos a pasar a averiguar el valor de D, y una vez que sabemos el valor de D, vamos a poder averiguar el valor de A. Entonces, con Pitágoras, ¿qué decimos? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto vale 5, así que ponemos 5 al cuadrado, y el otro cateto, ¿cuánto vale? D menos 3 sobre 2. Todo esto al cuadrado. Entonces, para poder ver cuánto vale D, primero necesitamos desarrollar este cuadrado. Pero, además tenemos, sí, acá un cociente. Entonces sabemos que la potencia es distributiva respecto del cociente. Y entonces vamos a poner que D cuadrado es igual a 5 al cuadrado es 25, más D menos 3, esto al cuadrado, sobre 2 al cuadrado, que nos da 4. ¿Ahí qué podemos hacer? Tenemos que deshacernos de este 4, ¿sí? O sea, de algún modo que no esté más ahí dividiendo, y tenemos que desarrollar ese cuadrado. Entonces, podemos hacer D cuadrado, pasar el 25 restando. Y esto es igual a D menos 3 al
cuadrado sobre 4. Y ahora que tenemos esto así, podemos pasar como el 4 multiplicando. Entonces nos queda 4 por d cuadrado menos 25 igual a d menos 3 al cuadrado, ¿sí? Y ahí se va viendo mejor, como que ya vamos estando como más cerca de despejar b. ¿Cómo seguimos? Distributiva, el 4 con 25. Perdón, ¿cómo me dijiste? El 4 distributiva con 25 y con d cuadrado. Entonces, 4 por d cuadrado menos 4 por 25, 100. Igual, y acá voy a poner ahí, eso. D menos 3 al cuadrado, entonces ¿qué nos queda? D cuadrado más el doble producto de este por este, o sea que nos queda 2 por d por menos 3, nos queda menos 6d. 6d Claro. más 9. Más 9, perfecto, más menos 3 al cuadrado, más 9. ¿Y ahora qué hacemos? Todo para un miembro, vemos que nos va a quedar una expresión cuadrática, pasamos todo para un miembro para igualar a 0. Entonces, tenemos 4d cuadrado, paso menos d cuadrado, menos 6d nos queda más 6d, menos 100, y este que está sumando pasará restando. Y todo esto nos queda igual a 0. Entonces, 4 menos 1 nos queda 3d cuadrado, acá nos queda 6d, y menos 100 menos 9 nos quedará menos 109, igual a 0. ¿Más cara? Perfecto, más cara. Entonces decimos que d 1, 2 va a ser igual. Menos b, o sea, menos 6, más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 36, menos 4 por a, que es 3, por c, que es menos 109. Sobre 2 por a, o sea, 2 por 3, 6. Acá, menos por menos nos va a quedar más, ¿sí? Eso nos va a dar más. Entonces tendríamos que hacer esas cuentas que ya me pongo a hacer en la calculadora. Nos va a quedar de 1 a 2 igual a menos 6 más menos, y ahí vemos que nos da esa raíz. Tenemos que hacer la raíz cuadrada de 36 más 12 por 109. Me dio 36,1. 36. ¿Cuánto? 36,1 te dio. 36,6 medio, sí. Sí, está bien. ¿Y por qué el 0,6? A ver, lo hago otra vez, porque no debería dar tanta diferencia. Sí, raíz, a ver, voy a borrar. Raíz de 36 más 12 por 109. Igual. 36,6. Si acá me falló algo a mí. 36,66, así que vamos a poner 36,7. 36,7 sobre 6. Entonces, vamos a obtener, esto es igual, dos valores de D, de 1 y de 2. Entonces, si hacemos menos 6 más 36,7, nos queda 30,7 dividido 6. Y 30,7 dividido 6 es 6 y algo. Vamos a hacer bien la cuenta. 30,7 dividido 6 nos queda 5,12. ¿Sí? Si redondeamos, o 5,1. ¿Sí? Positivo. 5,1. Acá no dice las unidades, ¿sí? Pero serán las unidades lineales que sean. Unidades de medida.
En este caso nos queda positivo porque hicimos menos 6 más 36. Ahora si hacemos menos 6 menos 36,7, y eso lo dividimos 6. Menos 7,11 puede ser, profe. Sí, menos 7,11, o sea, menos 7,1 las unidades de medida que sean. Bueno, pero el negativo no lo podemos usar en el triángulo. Claro, se nos plantea que D, porque venimos acá y vemos que D es directamente el valor de la hipotenusa, no es que tenemos algo menos D, qué sé yo, y podría ser positivo. Acá, ¿qué ocurre? Directamente nos dice que la hipotenusa es negativa. Entonces, ese valor lo descartamos, no nos sirve. Y nos quedamos con el 5,1. Entonces, D va a ser igual a 5,1 unidades de medida las que sean, ¿sí? Que tenemos que este lado vale 5 y que este lado va a valer 5,1 menos 3 dividido 2, ¿sí? Entonces, A va a ser igual a 5,1 menos 3 dividido 2, y eso nos va a dar 2,1. ¿Sí? Veo los decimales, 5,1 menos 3 dividido 2, ¿sí? Porque es 1,6. y quito lo de los decimales, 1,06. 0,05. Bueno, 1,05 unidades de medida. Entonces ya tenemos, ¿sí? Esto igual a, ya tenemos averiguado los dos valores, ¿sí? Este A y D, esto vamos a poner igual a, que teníamos como incógnitas en nuestro triángulo.